La gente pregunta, ¿qué sigue? No tengo trabajo, no tengo seguro social, no tengo clientes en mi restaurante. El coronavirus devastó todo. ¿Qué sigue? Ya me vacuné, ya hice todo lo que me dijeron. ¿Y qué sigue? Otros, no me quiero vacunar, porque quiero saber qué sigue. ¿Qué estamos viviendo? ¿Bajo qué estado estamos viviendo? ¿Por qué hay más vigilancia que nunca? Las transacciones, los vuelos, los pagos, los viajes son controlados y monitoreados. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿en dónde, cómo y bajo qué estado estamos viviendo? ¿Y qué sigue? Antes de que el mundo supiera del coronavirus, en 2019 el común denominador fue manifestaciones. Manifestaciones en todo el mundo. Chile, Irak, Bolivia, Hong Kong, Estados Unidos, Rusia, Ecuador, Reino Unido, Albania, Irán, Israel, Francia, México, Argentina, España, Italia, Etiopía, Brasil, en fin. Prácticamente todo el mundo era azotado por una ola de protestas. Todas coincidían en algo. Muera el mal gobierno, alto a la represión, queremos igualdad, mejores salarios, mejor vida, mejor sistema médico, educación. Todas coincidían en algo. El pueblo unido aparece el coronavirus y usted ya conoce la historia. Todo el mundo en arresto domiciliario, entre comillas, voluntario. Todo ese mundo rebelde que protestaba sintió miedo y no le quedó de otra que respetar al gobierno. Gobierno que parece se convirtió uno, sea amigo o enemigo, todos a sus casas. Aunque con tonos diferentes, se parece al momento donde se aventaron dos bombas. Dos bombas no de virus, sino atómicas. Hiroshima y Nagasaki, además de genocidas, dieron miedo o significaron la muestra de control global. 2019, cuando el mundo pedía un cambio, apareció curiosamente el coronavirus. En medio de la Gran Depresión y después de que el Banco de Inglaterra fracasara con su sistema de patrón oro, en Estados Unidos se nacionaliza todo el oro, quedando el dólar respaldado por el oro, pero a través de unos papeles llamados bonos. La Gran Depresión económica que azotó al mundo en los años 30 fue uno de los factores que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un gran reset, un gran reseteo, la conversión. El gobierno federal tomaba el lugar del gran actor económico y la base industrial, en lugar de producir bienes civiles, se transformó con la producción de materiales de guerra y armamento. La riqueza y la economía mundial, encabezada por Estados Unidos, floreció a niveles nunca vistos. 2021. El mundo después de la guerra. Sí, después de la guerra contra el coronavirus. ¿Qué sigue? El Foro Económico Mundial tiene la respuesta. El Gran Reset oficialmente ha comenzado, según su comunicado. El coronavirus nos mostró todas nuestras deficiencias. Es urgente el reset, dicen. Los modelos económicos y sistemas que hasta ahora han regido tienen contradicciones, así que iremos por el bien común global y guiaremos a los que deciden las relaciones globales. Construiremos un nuevo contrato social en todo el mundo y seremos una guía para cada economía nacional, dice el World Economic Forum. Pregunta:
¿Qué es lo que vigilarán? Pregunta 2. ¿El Estado policial comienza en lo económico y acaba con la zanahoria y palo? Pregunta 3. ¿Los estados están, estuvieron y serán cuidados por las corporaciones? ¿Quién manda entonces? Lo primero que quieren hacer es vigilar que todo el mundo tenga puesta la vacuna dentro de su cuerpo. Escuche cuidadosamente a la directora no de la salud, ni de la medicina, ni de la ciencia, sino a la directora del Fondo Económico Mundial. Y dice que no habrá recuperación económica si no se vacunan primero. The good news is that the global economy is on a firmer footing. Millions of people are benefiting from vaccines that hold the promise of a normal life, of embracing friends and loved ones. But there is danger as well. Economic fortunes are diverging. Vaccines are not yet available to everyone and everywhere. It is very clear. There will be no sustainable recovery without giving people a fair shot. Muchísimas gracias. Usted lo sabe, siempre a usted, al público. Muchísimas gracias siempre por estar aquí. Muchísimas gracias nuevamente al equipo de Detrás de la Razón. Y hoy tenemos un programazo gigantesco. Urge preguntar y usted los conoce muy bien. Tenemos a Francisco Javier Martínez. Él es analista geopolítico que sigue la pista de los dineros, que sigue con matemáticas paso a paso toda la corriente que nos lleva a la guerra, a la pobreza o sobre todo a la injusticia. Muchas gracias. Y Carlos Pereira Mele, usted también lo conoce muy bien, es el director y fundador de Dossier Geopolítico, un think tank muy importante allá en el Cono Sur, que nos trae siempre no solo las novedades, sino que nos desilvana lo que está pasando. Y por eso están aquí, porque vamos a preguntarles. Francisco, gracias por estar aquí. A ver, Francisco, estamos bajo un nuevo estado de ¿qué? Policial, global. ¿Y por qué además los gobiernos lo niegan? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Carlos y todo el equipo de Detrás de la Razón y a todos los teleoyentes. ¿Qué hay detrás de esta nueva guerra fría que nos están vendiendo? ¿Qué hay detrás de este real estado policíaco global? Porque se habla de estados y muchas veces no nos damos cuenta que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, lo único que ha venido con este revival llamado neoliberal ha sido un incremento del poder de las corporaciones unido en esa ecuación que había de capital-trabajo. La T de trabajo cada vez es más pequeñita y la C de capital, o la K, que me gusta más, de capital, es mucho más grande, porque ya no es un capital meramente industrial, y hay las luchas dentro de las élites nacionales e internacionales. Ya no es un capital que produce bienes y servicios, es un capital que produce sobre el propio capital, es un capital financiero. Si en el 2018 simplemente y antes de la pandemia, en el 2018 ya había 17 conglomerados financieros que manejaban la friolera de 41,1 billones, que eso representaba en el 2018 la mitad del PIB del planeta, solo 17 conglomerados financieros, teniendo en cuenta en aquel entonces que el 1% de la humanidad, es decir, 36 millones de millonarios y 2.400 multimillonarios, controlaban, acaparaban el 50% de la riqueza global. Eso sí, luego había el resto, el 50%, 6.000 millones de personas tenían que vivir, muchos de ellos con menos de $2,50 diarios y el 80% en torno a los $10 diarios. ¿Qué significa todo esto? Pues que hay lo que se llama este big business de los Estados Unidos. Cuando se habla de la gran democracia de los Estados Unidos, es una república oligárquica y plutocrática, en donde ¿quiénes están detrás? Cuando se habla de bancos, incluso detrás de los bancos de JP Morgan Chase, de Bank of America, de Bank of New York, de Citigroup, de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de Wells Fargo,
lo que hay detrás, e incluso detrás de las GAFAM, de las tecnológicas, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, detrás están fondos de capital, fondos de inversión. Y voy a poner un último ejemplo para no acaparar en esta primera pregunta. Está Vanguard Group, está BlackRock, todos tienen mucho de BlackRock, Blackstone, Fidelity Investment, State Street Price, Capital World, solo por centrarme en tres. ¿Y esos quiénes? Vanguard Group, BlackRock y State Street. Esas tres grandes han tenido el control de las 3/4 partes de la economía de los Estados Unidos. Es decir, para dimensionar, el control del 73% al 80% de todo el mercado mundial de los fondos cotizados en bolsa, lo que se llama ETF, está controlado por 3 empresas y poseen de los 45 de los 50 ETFs grandes. ¿Qué significa todo esto? Que estos grupos que estoy diciendo, Vanguard, BlackRock, a su vez tienen participaciones en AstraZeneca, en Pfizer BioNTech, en Moderna, en Janssen, detrás de quien están muchos políticos que no dejan de ser guiñoles, títeres de todas estas grandes corporaciones. Dejo ahí la pregunta. Solo dime, ¿estamos o no en un estado policial, Francisco? Hombre, cuando hoy mi querida Alemania me despertaban diciendo que se va a controlar desde el gobierno alemán todas las opiniones disidentes con respecto y de que puedan tener de protestas con respecto al plan de control absoluto, es que estoy pensando que hay un grupo en Alemania, Quellen-Denken, que puedes estar de acuerdo, se llama pensamiento lateral. Quellen-Denken, pensamiento lateral. Todos los que no están en el mainstream, es decir, todos los que no están en los medios oficiales, donde te filtran las noticias que quieren y donde te permiten publicar o decir lo que ellos quieran. En cambio, hay otros alt media o medios alternativos que no pueden estar porque el problema hoy día es que se quiere hacer y se está haciendo este estado policial de desinformación y de miedo, pero a la par han creado unas redes que aunque las capen, las corten, las vigilen, es la única esperanza de poder transmitir información alternativa para que las personas puedan formarse su propia razón y creen y desarrollen una razón analítica, crítica y dialéctica. Bien. A ver, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Gracias. Los gobiernos, todos dicen, no estamos vigilando. ¿Por qué lo niegan, Carlos? ¿Por qué niegan que estamos ya en un estado policial? O, desde tu parecer, a lo mejor no estamos bajo ningún estado policial, somos libres como conejos. A ver, dime, Carlos. Bueno, creo que la libertad como conejo no existe, y hace rato que desapareció. Saludos a Francisco Javier también y a la audiencia. Es muy significativo esto que creo que estamos viviendo en estas épocas, que es un control absoluto y total en general, utilizando un solo y humilde artefactito que nos han impuesto desde hace 25, 30 años, que se llama, algunos le dicen móvil, acá en Argentina decimos teléfono celular. A partir de ese artefactito empezaron una oleada de controles infernales y que eso se ha ido desperdigando. Yo quería hacer un detalle, ¿no? Todo esto que estamos viviendo ahora es una proyección de algo que viene desarrollándose de antes de la caída del bloque de la Unión Soviética y sus aliados. Simplemente con recordar la Trilateral Commission, que fue uno de los engendradores de todo esto, en los cuales estaba allí un hombre que todavía está vivo, Henry Kissinger, y de los cuales fue profesor de Klaus Schwab, que es el jefe o dueño o fundador de lo que se llama el Foro de Davos, ¿no es cierto? Hace 50 años nada más. Mira por dónde. Mira por dónde venimos a arrancar todo esto. Y quería hacer un pequeño recordatorio. Yo en mi juventud estuve dedicado un poco a la rama sindical, a las áreas laborales.
Y en el año 1995, el periodo donde se inicia acá el consenso de Washington en Argentina, tuvimos una importante entrevista con la OIT que nos vino a dar un curso y nos tiraron en ese momento la famosa teoría de los 2/3 y 1/3. Te lo hago explicativo. Era la teoría thatcheriana reaganista. ¿Qué es lo que era? En las sociedades industriales, capitalistas y desarrolladas, 2/3 estaban con todo bien los trabajadores y quedaba 1/3 afuera, mediante el cual presionaba a los otros 2/3 para que no molestaran mucho pidiendo salarios, pidiendo mejoras laborales, etc. Pero en los países subdesarrollados y dependientes como nosotros, la teoría era de 1/3. O sea, 1/3 está en blanco, 1/3 tiene seguro social, 1/3 tiene salud, etc. Y los 2/3 están en la desocupación, en el abandono y trabajando en forma totalmente sin ninguna garantía de nada. Bueno, 1995, yo simplemente veo América Latina en este momento y la teoría de los 2/3, de 1/3 está funcionando a la perfección. Acá tenemos en todos nuestros países de nuestra región 1/3 en blanco y 2/3 en negro. Y eso forma parte de todo este proyecto, de toda esta estructura que se formó en esas mentes que en su momento fueron los neoconservadores, etcétera, ¿Para qué, etcétera, que Carlos? se ha ido avanzando. ¿Para qué, Perdón, Carlos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para esta acumulación que dijo Francisco Javier, no puede ser que 2.500 personas en la crisis que estamos viviendo, en un solo año hayan aumentado $1 billón en ganancia, sin hacer absolutamente nada, sin haber hecho un sacrificio de nada y sin haber invertido en nada, simplemente un pasamano, como le decimos, en el que estos grupos han incrementado esas ganancias. Leonard Boff, este filósofo brasilero, hace un poco decía, ¿saldremos de esta pandemia mejores? Y terminaba diciendo, no, señores, la única forma que saldremos mejores es humanizando este planeta y haciendo que la economía tenga algunos recortes y algunos controles, porque si seguimos así, el descontrol es total. Y es cierto, esto tiende a ser un modelo policíaco y tiene que ser así, porque no puedes tener grandes masas de la población fuera del sistema si no lo tenés reprimido, asustado, aterrorizado, si no es imposible. ¿Quién quiere vivir en la miseria? ¿Quién quiere vivir sin esperanza? ¿Quién quiere vivir sin futuro? Nadie. Sin embargo, acá sabemos perfectamente que a 2/3 de la población le han quitado el futuro, le han quitado la esperanza. Entonces, evidentemente que hace falta una mano dura que impida que esos descatados o los sanculos de la Revolución Francesa salgan a la calle. Oye, Carlos, pregunta. Pregunta tonta, Carlos, pregunta tonta mía, claro. ¿Y esos 2.500 que se enriquecieron, se enferman de coronavirus? Bueno, no te sabría decir porque esos datos no lo... Yo creo que el coronavirus, en el fondo, lo que ha venido es acelerar los tiempos. Para mí eso es lo que ha ocurrido con esto. No creo que sean inmunes todos tampoco, porque son personajes tan nefastos que pueden también adquirir la peste, ¿no? Claro, claro. Pero viven en sus castillos. Recordemos que las pestes del medioevo, ¿qué hacían los nobles? Se encerraban con la corte, comían y vivían, y mientras en las afueras morían como pobres animales la gente. Bueno, ellos viven en sus castillos, tienen su sistema, pero tampoco creo que todo el mundo sea inmune a esta peste, ¿no? Claro. Además está comprobado que si tienes dinero y recursos, rápidamente te vas al hospital, te inyectan todo y pues se mueren menos, ¿no? A ver, Francisco, querías decirme algo y te quiero preguntar algo muy urgente. Es que como bien ha explicado mi contertulio, algo fundamental. Es verdad que el consenso de Washington es justamente muchos años atrás, pero lo que sí hubo es con el desarrollo de la Unión Soviética por parte de los países occidentales y tras la Segunda Guerra Mundial, una especie de vamos a jugar a ser sociales para que no se nos desmande la gente.
Y ese jugar a ser sociales era la economía frente a la economía neoliberal, que ya estaba inventada de antes en este consenso de Washington. Se cogió la variante keynesiana, que no dejaba de ser de un lord inglés liberal que dijo, bueno, antes que se nos rebelen, vamos a dar migajitas y un Estado social, que bienvenido sea el Estado social frente a lo que se está produciendo ahora, porque ese Estado social era para una parte del planeta, para la parte norte, pero para la parte sur estaba en sistemas neocoloniales y de explotación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está produciendo una tercermundialización del norte. Es decir, esa tercermundialización del norte es que ya ha llegado al corazón, a Estados Unidos, a los trabajadores, a los rednecks, con ese despectivo nombre de trabajadores de cuello rojo, porque trabajan en la industria o trabajaban en las industrias siderúrgicas, automovilísticas, de la zona de los lagos de Estados Unidos y de las pocas industrias que quedan en Europa, por supuesto, desde los años 80, en todo el sur mediterráneo se produjeron eso que los progresistas socialistas vendían en España, por ejemplo, que era la reconversión industrial, sí, reconversión hacia la nada, porque no se hizo una reconversión de las industrias que había de los años 50 y 60 en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, hacia otro tipo de industrias. Lo único Francisco, que los socialdemócratas se van a enojar contigo. es que los socialdemócratas es que ya no son ni bueno, mira, dejaron de ser socialistas, se pasaron a ser socialdemócratas. Luego dejaron de ser socialdemócratas para pasar a ser socialliberales y ahora no son ni social ni liberales. Porque lo que tú decías antes de lo que está pasando es que George Orwell se equivocó. El gran hermano, el Big Brother, no viene de un Estado totalitario, sino de un no Estado, es decir, una falta total de Estado porque se han mercantilizado hasta las relaciones laborales, un no Estado que sí es totalitario y que te venden, vivimos en el mejor de los mundos posibles, como en esa frase crítica que dice Voltaire en el Candide, vivimos en el mundo libre. ¿Qué mundo libre? Pero si cuando vas a colgar un tweet en Twitter, cuando yo los cuelgo, hay algunos que me los censuran porque hay determinados medios, este no, este sí. Por ejemplo, intento poner algo de un amigo que no le conozco en persona y le admiro, Andrew Koripko. Intento poner algo de Andrew Koripko y no me dejan en Twitter porque está capado este hombre. Y hay otros muchos, bueno, quiero decir capado en cuanto a el medio de publicación. Entonces, todo es conocido, es una obra que recomiendo a los que sean lectores de inglés, de Eliza Elliott. Es una distopía futura que es lo que nos estamos acercando a ello. Es decir, 5 megacorporaciones globales llamadas afiliaciones gobiernan el mundo. Eso es hacia lo que se dirige la agenda Davos. Es decir, a un control absoluto del Big Data para mercantilizar, para comercializar toda la actividad humana como pura mercancía. Es la alienación absoluta. Nunca el análisis de Marx, y hablo bien, no pongo ismos, hablo, el análisis de Marx ha sido tan actual y tan real como ahora. Oye, y luego además les venden a los empleados, uno va a Walmart, no sé si te has fijado, o va a Costco o a Price Club o las cadenas internacionales que estén en sus países, y no les dicen empleados, les dicen asociados, porque están bajo un régimen en donde son socios y les venden como parte de la empresa para que así si baja la productividad ellos también pierden. Imagínate qué trampa. Oye, te quiero preguntar, Francisco, ¿por qué al Fondo Monetario Internacional, y ahí pusimos las declaraciones de la señora directora, y al Foro Económico Mundial del que hablaba Carlos, el de Davos, les urge que todos se vacunen? ¿Por qué el escenario previo, son varias preguntas? Esa es la primera. ¿Por qué el escenario previo al coronavirus era de protestas globales? En Detrás de la Razón hicimos muchos programas en 2019 que había protestas, pero en todos lados del mundo, desde Hong Kong hasta Chile, en Ecuador, en el propio Irán, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en todos lados. ¿Por qué se parece esto también al miedo que causaron dos cosas, con el holocausto de los judíos y con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki? Y también se parece a lo que están proponiendo, al renacer de la economía. A ver, Francisco. En este foro tan elitista y supuestamente tan a favor de la libertad